presidente ha mostrado ser un inmoral, se ha convertido en un tirano y además en un traidor. Es un inmoral porque conociendo las reglas las ha violado. Además, siendo él el presidente, fijando las reglas para el resto de la sociedad y además incumplirlas, ¿sí? Eso lo constituye, digamos, o sea, en una degeneración en una de las figuras de la República, que es básicamente la del presidente, digamos, que trata de mapear con la del monarca. ¿Y cuál es el riesgo? Siempre es que se degenere y que se convierta en un tirano. Es lo que está sucediendo con el presidente. Y por otra parte me parece un traidor porque cuando le terminó echando la culpa a otro, muy propio de la casta política, sí, en realidad el problema radica es que no solo que le echó la culpa a otro, sino que ese otro era un pariente, un ser relacionado. Y su pareja. Exacto, bueno, entonces digamos, me parece todavía muchísimo más aberrante. Por todos estos elementos, más los en el plano legal que ha señalado Santoro, te diría que para mí corresponde el juicio político y la destitución y además que tenga que enfrentar las causas penales. Ya está con nosotros Fernanda Vallejo, ¿qué tal? Buenas noches. ¿Cómo reacciona, Fernanda, usted cuando escucha a Santoro, cuando escucha a Milei hablar así del presidente? No, me parece que no hay mucho más que agregar. Ya fue reconocido indudablemente que fue un error, fue algo que estuvo mal, no cabe ninguna duda sobre eso, algo que no correspondía y que me gustaría que no hubiese ocurrido, digamos, y que no estemos discutiendo sobre este tema, pero me parece que es un tema saldado. No se puede estar una semana, 10 días, 15 días hablando sobre una fotografía sobre la cual no hay nada más que decir que lo que ya ha sido dicho. Pero esto de juicio político, ¿me parece algo lógico o es a su juicio algo delirante? Me parece, Marcelo, que estamos en campaña y lamentablemente estamos acostumbrados y acostumbradas en la Argentina que cuando estamos en campaña todo vale, digo, ¿no? Desde las cosas que estamos debatiendo hasta burradas que hemos leído y escuchado en estos días, por ejemplo, el expresidente Macri o la ex gobernadora bonaerense y actual candidata porteña Vidal haciendo un mamarracho y diciendo cualquier barbaridad en torno de la deuda. Es como una especie de todo vale, ¿no? Donde quienes gobernaron hasta el 2019 la Argentina nos condujeron a una debacle que explica gran parte de por qué a la Argentina le va como le va, además del COVID y lo que ha significado la pandemia. Bueno, cuando no se quieren o no están en condiciones de hacerse cargo de lo que han generado, pareciera que cualquier excusa es válida para rehuir el debate sobre las cuestiones de fondo que deberíamos estar discutiendo los argentinos y las argentinas. ¿Van a insistir entonces, Santoro, en que avance? Porque está claro que también que es cierto que esto genera un antecedente. Creo que hay 50.000 denuncias por incumplimiento de los decretos presidenciales. No, de hecho, 50.000 causas, ¿no? No, de hecho, según relevó en su momento Infobae, hay 10 millones de argentinos que han sido o detenidos o notificados de imputaciones. La verdad que la persecución judicial, de hecho las muertes que hubo por situaciones abusivas en el marco de la pandemia por parte de las fuerzas de seguridad, justamente nos exigen que no desistamos de esta lucha por la justicia. La verdad que el hecho de tratar de reducir una conducta sostenida a lo largo del tiempo a una foto es faltar el respeto a los argentinos. No fue una foto, fue una película y que se cortó justamente porque saltó, no porque en algún momento reconocieron que estaban haciendo las cosas mal. Recordemos de hecho a Zanini justificando el vacunatorio VIP diciendo que ellos eran muy importantes, que estaba bien, que deben sentirse orgullosos de ser vacunados con prioridad porque son muy importantes. Y ese sentimiento de superioridad moral, de superioridad frente al resto de los argentinos, es lo que ha motivado que se manejen por encima de la ley sin ningún tipo de consecuencia. Gracias. Gracias. Marcelo, decías vos al comienzo del programa que en el medio de toda esta campaña hay una situación económica compleja para la Argentina, ¿no? Y sí, bueno, tenemos inflación, tenemos desocupación. Hay diagnósticos diferentes, ¿no? Recién nos decía Fernanda, bueno, que ustedes piensan que es un tema relacionado a la herencia, a la gestión de Macri. La situación económica y social decís. Sí. Bueno, creo que hay una combinación obviamente de las dos cosas. Por un lado, el lugar del que parte la Argentina cuando llega la pandemia a nuestro país, que es un lugar muy desventajoso en relación
con la situación a la que llegan otros países. A todos los países en el mundo nos ha ido mal con la pandemia en términos económicos y en términos sociales. Pero la Argentina venía de muy abajo y de muy atrás después de lo que había generado Mauricio Macri en sus 4 años de gobierno. Desde ese lugar del que partimos, con una desocupación que orillaba nuevamente los 2 dígitos, con 55% de inflación, con una obscena desigualdad en avance, con una notable expansión de la pobreza otra vez en nuestro país. Es decir, después de haber quebrado todas las rachas virtuosas que habíamos construido los argentinos y las argentinas en los 12 años previos, bueno, llegamos con un profundo deterioro al 2019 y a los poquitos meses de asumir el nuevo gobierno irrumpe la pandemia, que obviamente ha tenido un impacto dramático. Porque vio que en lo Macri económico desembarcó. y sobre todo en lo social. Veo que Macri desembarcó en la campaña y le echa la culpa a ustedes, al gobierno de Alberto Fernández, por la actual situación económica. Sí, a mí te digo la verdad, ya he escuchado tantas cosas de Macri y de la gente que lo acompaña en su espacio político durante los 4 años que les tocó gobernar, y ahora que es como que uno va perdiendo la capacidad de sorpresa, ¿no? Realmente que estemos discutiendo este tema de la deuda, por ejemplo, ¿no? Es insólito. Acá tal vez le voy a pedir a Javier, en honor a la profesión, que hagamos un saldo de esta cuestión de la deuda, de Macri diciendo que no endeudó, que la deuda viene del gobierno anterior, una cosa insostenible, donde se mezclan peras con manzanas, donde parece que como argentino, como expresidente, o lo mismo la exgobernadora Vidal, no sabe cuál es la moneda soberana argentina y no sabe cuál es el peso del endeudamiento externo en las crisis recurrentes que ha sufrido la Argentina a lo largo de nuestra historia. Entonces, bueno, digo, es muy difícil sostener un debate serio y constructivo, que es lo que necesitamos los argentinos y las argentinas, si es que queremos sacar adelante a nuestro país, en un contexto donde permanentemente quien se tiene que hacer cargo, cada uno se tiene que hacer cargo de lo suyo. Digo, uno si gobierna 4 años, yo vengo acá y me tengo que hacer cargo, no fui presidenta ni funcionaria durante los 12 años de gobiernos kirchneristas, pero formo parte de un espacio político y me hago cargo de esas políticas, con sus aciertos y con sus errores. Bueno, me parece que del otro lado corresponde mínimamente que hagan lo mismo. Pero ustedes, digamos, tienen el diagnóstico que durante el gobierno de Macri fracasaron recetas liberales. Neoliberales. Fue ese un mal diagnóstico de Macri, una mala política. Una pésima política, no cabe ninguna duda. A ver, los gobiernos, yo creo que, sobre todo cuando ya transcurrió su periodo de gestión, se miden por sobre todas las cosas por los resultados que generaron, y los resultados son indiscutibles. Macri tomó una economía creciendo casi al 3%, nos condujo en 3 de sus 4 años a una recesión, nos dejó con una recesión. Disculpa un segundo, a ver qué le queríamos preguntar a... ¿Por qué fracasan empobrecidos? ¿Por qué fracasan las políticas liberales en este país? Yo no creo que fracasen las políticas liberales. La única vez que se aplicó liberalismo puro en Argentina fue a partir de 1860, ¿sí? Digamos, si éramos un país de bárbaros, y en 35 años Argentina se convirtió en el país más rico del mundo. O sea, y en realidad, digamos, Argentina, a partir de la llegada del radicalismo al poder e ir aceptando y tomando mayores dosis de intervención del Estado, digamos, bueno, digamos, o sea, ahora tenemos una debacle. Por lo tanto, digamos, no es un problema, digamos, de las ideas de la libertad. O sea, yo digo, no sé, digo, cuál es el problema, digamos, en aceptar, digamos, que los individuos sean libres. O sea, digamos, o sea, ¿por qué creen que, digamos, o sea, los individuos no pueden actuar libremente? ¿Por qué creen que alguien desde una poltrona puede dirigir, digamos, los destinos de los seres humanos mejor de lo que lo podrían hacer los propios seres humanos? Entonces, yo entiendo, digamos, hay cuestiones vinculadas, y que esto probablemente sea un debate de los más importantes que debería dar la ciencia económica, sobre qué, digamos, o sea, aparato metodológico trabajan los economistas, pero en realidad aquellos países, de hecho, que son más libres, son 8 veces y media más ricas que los que son reprimidos. No solo eso, el decil más bajo de la distribución, no solo que está 11 veces mejor que su par en el país reprimido, sino que además ese promedio del decil más bajo está mejor
que el 80% de la población del país reprimido tienen 25 veces menos de pobres en el formato estándar, 50 veces menos en el formato externo, digamos, extremo. A ver, ¿dónde está el problema con el modelo de la libertad? Que no le guste a los colectivistas, que no le guste, digamos, a los que quieren oprimir a los seres humanos. Bueno, está bien, digamos, o sea, entonces que se pongan de acuerdo y que digan, no, nosotros no queremos que los individuos sean libres, nosotros queremos guiarles la vida para arruinárselas y enriquecernos nosotros. ¿Eso estaría pasando ahora? Y obviamente, no, esto digamos es una historia digamos que va siendo cada vez más creciente en la historia económica argentina y por eso se explica la gran decadencia argentina. Está bien. Y, no sé, le dijo recién ella de que quería saldar el tema de la deuda. No. Bueno, ahí el punto, digamos, es cierto, digamos, durante el gobierno de Macri se tomaron 73.000 millones de dólares de deuda. Es decir, el kirchnerismo había dejado cerca de 220.000 millones de dólares de deuda, digamos, o sea, el macrismo, digamos, agregó 73.000 millones de dólares más. Ahora, la realidad es, ¿pero por qué, digamos, el macrismo generó ese nivel de endeudamiento? Digo, porque en el fondo, digo, ¿cuál es la contracara? ¿Por qué hay deuda? Hay deuda porque hay déficit fiscal. O sea, y una parte, digamos, los gobiernos lo financian subiendo impuestos, sí, que es en el fondo estar expropiando, digamos, a generaciones presentes y futuras, lo financia con deuda, que es estar cobrándoles impuestos a las generaciones futuras, es decir, una cosa verdaderamente aberrante e inmoral donde se castiga, digamos, a generaciones que quizás ni siquiera nacieron, pero ya tienen que pagar un montón de impuestos. Sí, como si todo eso fuera poco, digamos, también, digamos, se financia con emisión monetaria, generando inflación, impuesto inflacionario, que golpean 30 veces más fuerte a los que menos tienen, distorsiona el funcionamiento del sistema de precios, cada vez que la inflación supera el 20% se pierde un punto 58 de crecimiento, es decir, un conjunto de aberraciones, digamos, que no se han privado ninguno de los gobiernos, digamos, de los últimos 100 años, por decirlo de alguna manera, con algunas honrosas excepciones. Milei, ¿qué haría usted con el Fondo Monetario? ¿Cerraría un acuerdo antes de fin de año? Mire, la verdad es que los números de Argentina, o sea, no está en condiciones de rechazar hacer un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional, porque digo, el tamaño del estallido va a ser muchísimo más grande. El problema es que si usted, digamos, quiere hacer un ajuste, la clave para que el ajuste no sea recesivo, es decir, el ahorro que genera el ajuste, eso no sea recesivo, usted tiene que tener una contrapartida de inversión. Para que tenga una contrapartida de inversión tendría que, por lo menos las empresas, poder ganar plata, digamos, porque con esta presión impositiva es imposible, y tener una cuestión de seguridad jurídica de que no lo vengan a expropiar. Como esas dos cuestiones no se cumplen en Argentina, porque por otra parte, además tampoco, digamos, se cree en esta lógica, bueno, ¿qué es lo que va a pasar? Si ajustamos, como no va a ser creíble, volamos, y si no ajustamos, vamos a volar también. Entonces, digamos, habría que hacer el mal menor. Entonces, ¿sabes qué? Sí, habría que hacer el acuerdo, eso implica un ajuste, y como este gobierno ya carece de credibilidad, carece de reputación, va a ser contractivo. Ahora, si no lo hacemos, el tamaño de la crisis va a ser muchísimo peor. Bien. Vallejos. Uy, Javier dejó tantos tópicos abiertos. Bueno, le dio la razón con la deuda, voy a necesitar el resto del con programa. la deuda le diste la razón. No. En realidad lo que dije es que el gobierno macrista no hizo el ajuste que correspondía y por eso acumuló deuda. Yeah. No, a ver, habló de la libertad primero, ¿no? Que, bueno, es un tema recurrente en su posición. Yo quisiera hacer un comentario cortito porque, bueno, en principio creo que uno de los principales referentes ideológicos, no solamente de Javier, sino de las personas que abrevan en el espacio político ideológico, ¿no? Estas nuevas derechas que se llaman libertarios, es Friedrich Hayek. Y bueno, fue precisamente uno de los hombres que abiertamente en su momento apoyó la dictadura de Pinochet. Entonces, digo, hay allí una clara contradicción, ¿no? Por lo menos respecto de qué hablamos cuando hablamos de libertad. Digo, ¿qué libertad tenían los chilenos bajo la opresión y el terrorismo de la dictadura de Pinochet? ¿No? Habla de la opresión, de la presión tributaria, ¿no? Donde el Estado aparece siempre como oprimiendo y restringiendo las libertades individuales. La verdad es que el Estado es el instrumento que tienen las sociedades para organizar y regular la vida en comunidad. Si no, esto sería la ley de la selva. Yo creo que apuestan a un modelo de esas características, donde lo que se defiende no es la libertad, ¿no? La libertad entendida como un derecho que nos iguala a todos, como lo entendían de hecho los liberales
clásicos, como lo entendía, si se quiere, Adam Smith, considerado en la literatura económica el padre del liberalismo. Adam Smith era un defensor de la igualdad de oportunidades y se oponía, por ejemplo, a la herencia. Habría que preguntarle a Milei, a Macri, ¿no?, a los neoliberales en la actualidad, qué opinan sobre un impuesto a la herencia, por ejemplo. ¿Lo consideran? Estoy segura, no hace falta preguntarlo. Ahora, el modelo de ustedes puede hacer volar todo por los aires. Poco menos que una herejía. La libertad que defienden es la libertad de no pagar impuestos. Bueno, el Estado no existe sin los impuestos. Son condiciones que van de la mano. Los impuestos son los que sostienen la inversión social, la inversión en infraestructura, digo, la ruta que todos transitamos para llegar a este estudio, la infraestructura que aprovechan las empresas que invierten y que producen, la formación en la escuela, en la universidad, que reciben los trabajadores y las trabajadoras que luego con su trabajo generan la riqueza junto con el capital que ponen los empresarios que invierten en la Argentina. Entonces, me parece que no se puede mezclar todo en una ensalada, ¿no? Porque, por ejemplo, esa libertad que se proclama de no pagar impuestos, bueno, la verdad no es una libertad, es un libertinaje, es el libertinaje de los ricos, de no cumplir sus compromisos con la comunidad, de esconder sus fortunas malavidas, por ejemplo, en guaridas fiscales, ¿no?, en el marco del desarrollo de las finanzas extraterritoriales, que tanto tienen que ver con la debacle y la decadencia que viene sufriendo no la Argentina, sino la humanidad desde la década del 70 por lo menos. Digo, y todo esto está como mezclado en ese discurso que puede parecer muy efectivo en el marco del show mediático, pero la verdad es que cuando alguien no paga impuestos no está ejerciendo la libertad, le está robando al resto de los conciudadanos. ¿Por qué? Porque el trabajador cuando va a comprar el pan, la carne, la leche, paga el IVA, no puede acudir a estudios contables, financieros, jurídicos, internacionales que lo ayudan a esconder junto con la banca internacional lo que no paga de impuestos, lo que evade, lo que le roba al Estado y al resto de sus conciudadanos. Entonces yo creo que en todo caso debemos ir, por ejemplo, a un sistema tributario donde los trabajadores paguen menos y aquellos que hacen ejercicio de esa falsa libertad, que en realidad es el libertinaje de los ricos, paguen lo que tienen que pagar para que todos estemos Porque, discúlpeme, digo que Milei lo que dijo es que hay distintas alternativas que pueden hacer volar todo por los aires y me dio la impresión que el proyecto económico del oficialismo encaja en lo que él dice, ¿no? Bueno, a ver, la Argentina ha, entre comillas, volado por los aires varias veces. Creo que una de las que recordamos con más fuerza todos los argentinos y las argentinas fue el estallido del 2001. Creo que en esto no vamos a tener ninguna duda. No gobernábamos nosotros en aquel momento. Fue el segundo periodo neoliberal en la Argentina que ocupa la década que va de 1989 a 1999 y que termina con la eclosión justamente del 2001, ¿no?, en la continuidad de la alianza. Cada vez que la Argentina ha terminado en crisis terminales o cuasi terminales, cada vez que la Argentina ha terminado en default, por ejemplo, ha sido cuando ha gobernado el neoliberalismo. La realidad es que nosotros hemos sido siempre los bomberos que hemos llegado para apagar el incendio de las explosiones por los aires que promueve el neoliberalismo cuando le toca gobernar. Milei, bueno, la culpa de los liberales. A ver, vamos a ordenar un poco la terminología. Sí. El tema, digamos, el liberalismo viene de libertad, primer punto. O sea, no hay nueva libertad o vieja libertad. ¿Hay libertad o no hay libertad? O sea, por lo tanto, el concepto neoliberal no tiene sentido. El concepto neoliberal fue inventado por una persona que se llamaba Alexander Rostow, que era un marxista. O sea, por lo tanto, digamos, o sea, claramente, digamos, no corresponde a alguien que claramente, si hubiera entendido economía, no hubiera dicho eso. Respecto al punto que señala Vallejo, respecto al punto de la libertad de Adam Smith, y habla de igualdad de oportunidades. No, lo que habla, digamos, Adam Smith como liberal y como gran logro del liberalismo es la igualdad ante la ley. Es decir, la igualdad de oportunidades en realidad lo que significa, y digamos el tema de la herencia también, significa expropiarle a una persona, es decir, robarle el fruto de su trabajo para dárselo a otra persona de manera,
discrecional para generar esa supuesta igualdad de oportunidades. Es decir, es una redistribución del ingreso y ese es un mecanismo, digamos, que se hace por la fuerza y se hace es un robo, ¿sí? Y, o sea, y eso implica tratar desigualmente frente a la ley y a la gente, lo cual es una aberración. Después el hecho de que el Estado, digamos, organice, mirá, la verdad que cuando el Estado te trata de, digamos, organizar tu vida, lo único que te va a hacer es destruírtela, porque nadie sabe mejor que vos lo que querés para tu vida, que vos mismo, ¿sí? Entonces, en realidad, cuanto más intervención del Estado tenés, más daño vas a causarle a la población. No solo eso, después está el tema también que mencionó, el de la inversión en infraestructura. Esa es otra gran farsa, digamos, que se levanta desde el keynesianismo basada en una falacia. ¿Por qué? Porque vos para invertir en lo que quiera que invierta el sector público, básicamente para eso vos o tenés que cobrar impuestos presentes, con lo cual castigás a las generaciones presentes y destruís, digamos, consumo o inversión en otra parte, o lo haces, por ejemplo, de vuelta, con endeudamiento, o sea, castigando a las generaciones futuras, ¿sí? O lo haces con impuesto inflacionario, con un impuesto altamente regresivo. Por lo tanto, digamos, lo que hay que tener en cuenta, digo, que todo lo que gasta el Estado, ¿sí?, se lo tiene que sacar por la fuerza a otro individuo. Y eso es un acto violento. Y eso, digamos, o sea, genera malas asignación de recursos. Es decir, nunca va a funcionar mejor la economía con más Estado. O sea, ¿por qué? Porque rompe además la señal de precio. Porque además si el Estado fuera tan bueno, ¿sabes qué? Llévalo al 100%, ya existió eso, se llamó comunismo, fue fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y además ese sistema asesino mató a 150 millones de seres humanos. ¿Y qué haría usted con el gasto social, con los planes? Porque el gobierno ahora va a aumentar. Hoy lo aumentó, aumentó el presupuesto para planes porque sociales. hay un bolsón de pobreza y de indigencia en la Argentina al que hay que ayudar. No, a ver, esto vale siempre la pena aclararlo. Desde mi punto de vista, los beneficiarios de los planes sociales en realidad son las víctimas de la casta política, es decir, son las víctimas de la política asistencialista, es víctima de las políticas que han destrozado el proceso de acumulación dentro de la economía y que nos ha empobrecido a todos. En ese contexto, digamos, quien tiene que pagar el ajuste no son ni los jubilados, no son los empleados públicos, no son los beneficiarios de los planes sociales, tiene que pagarlo la casta política. Y eso es, hay que ir y recortar partidas donde básicamente la casta política roba. Es decir, el mejor ejemplo, digamos, uno podría eliminar la obra pública y pasar un sistema de iniciativa privada a la chilena, pero ¿sabes cuál es el problema con ese sistema? Que deja de pasar el dinero por las porosas manos de los políticos, como decía el estimado Bastiat. Entonces, digamos, o sea, vos tenés que de hecho, digamos, el estudio del BID sobre ineficiencia técnica del gasto público muestra que la peor región del mundo es América Latina, con 4,4% del PBI. Argentina tiene 7,2 y de esos 7,2, 5 puntos son robo. O sea, lo llama filtraciones. Entonces, digamos, hay mucho para cortar. Lo que pasa es que la casta política, y cuanto más ladrón el político, se refugia en los más vulnerables para seguir manteniendo sus privilegios de casta y seguir robando. Esa es la realidad. En realidad lo que hay que hacer es ir contra los políticos ladrones, que son los que nos están reventando este sueño de vivir mejor. ¿Fernanda? Sí. En fin, no, qué sé yo, no sé qué es esto de las castas, ¿no? Pero yo por lo menos, si hay una casta a la que pertenezco, es a la de los hombres y las mujeres que trabajan. Algunos nos dedicamos circunstancial o más permanentemente o menos a la política, como hay otros que se dedican a la política y provienen de otros lugares. Qué sé yo, esto de crear nuevas categorías sociales es como raro, ¿no? Por supuesto que, y los argentinos tenemos experiencia en situaciones donde ha habido corrupción en la política, de la misma manera que hay corrupción en el sector privado y entre la dirigencia empresarial. De hecho, la mayor parte de los casos de corrupción que se han conocido, se conocen en la política, reconocen un corrompido, en todo caso, van de la lado mano, del ¿no? escritorio y un corruptor del otro lado, ¿no? Los dos son partícipes del acto de corrupción, con lo cual, en todo caso, tenemos un problema de corrupción en la sociedad y, por supuesto, las dirigencias empresarias, políticas y de todo tipo son parte de la sociedad y es algo que deberemos abordar maduramente.
Después ha habido situaciones donde tal vez no podemos hablar Fernanda, de corrupción, Sí. pero tendríamos que discutir la ética o la moralidad de determinadas políticas que son estructuralmente dañinas para la Argentina. Digo, hoy la Argentina tiene, por ejemplo, unos alrededor de 500.000 millones de dólares de stock de activos externos fugados en el exterior, que claramente sobran para pagar la totalidad de la deuda externa de nuestro país y para sacar de la pobreza al conjunto de los argentinos y las argentinas que lo padecen. Lo mismo ocurre a nivel de nuestra región y, si querés, a nivel del sur global. Parte de esos activos son parte de la corrupción, no de la corrupción de la política, de la corrupción de los privados, que por ejemplo no pagan impuestos y mandan a esas guaridas fiscales ese dinero, esos recursos robados Fernanda, a los países, a los quería estados. preguntar, digamos, algo que, Sí, pero a ver, sí. por favor, quiero hacer un punto sobre la corrupción porque obviamente no estoy de acuerdo con Vallejos. La corrupción es inherente a la existencia del Estado. Es decir, un privado no tiene, ¿sí?, no puede comprar los favores que un político corrupto no tiene para vender. ¿Sí? Entonces, digamos, y solamente esos favores pueden existir porque el Estado se financia con una fuente de ingresos coactiva llamado impuestos. ¿Sí? ¿Por qué no puede ser, por qué no es inherente al sector privado en la corrupción? Porque si yo tengo, suponete que tengo un comprador que es corrupto y compra mis insumos más caros de lo que corresponde porque se está llevando una cometa. En ese caso, ¿qué es lo que pasa? Va a poder aparecer otra empresa que puede vender mi mismo producto a un precio más bajo o al mismo precio de mejor calidad o alguna calidad, o digamos esa combinación de eso, y me manda a la quiebra. Por lo tanto, si un empresario tiene un problema de corrupción dentro de la empresa, el mercado lo va a hacer quebrar, y está bien que sea así porque es un ineficiente. Ahora, la cosa es muy distinta en el Estado. ¿Por qué? Porque el Estado, digamos, como independientemente haga las cosas bien o las haga mal, digamos, sigue cobrando y se financia con una fuente coactiva de ingresos. Porque de hecho es más, cuando hacen las cosas mal te pasan la factura, no es que se ajustan. Entonces, ¿cuál es el punto? La corrupción existe primero en el sector público, básicamente porque no tiene este mecanismo que ellos van a la quiebra. La quiebra de última, si no, pagará la cuenta, digamos, el sector privado con más impuestos o con algún robo de algún tipo. Entonces, ese, digamos, o sea, lo primero que tiene que quedar claro es el sector privado no puede comprar los favores que los políticos corruptos no tienen para vender. En el sector privado ese problema se resuelve vía mercado y, digamos, y el que tiene corrupción termina siendo ineficiente y quiebra, cosa que no pasa, digamos, en el sector público. Después, la cuestión ética y moral de todo lo que tiene que ver con los activos externos, digamos, fugados. Lo primero que hay que entender es que en realidad existen los paraísos fiscales, porque existen los infiernos tributarios, y la realidad, digamos, que se den, digamos, estas situaciones de formación de activos externos, digo, básicamente, ¿por qué? Porque, digamos, la gente trata de huir de esa basura repugnante que es la moneda que emite el político argentino y que es responsabilidad del Banco Central de la República Argentina. Entonces, por ejemplo, te lo explico, por ejemplo, con lo que es, ¿qué es el cepo? El cepo es una medida absolutamente inmoral. ¿Por qué es inmoral? Porque si vos te ganaste tu dinero honestamente, vos lo podrías gastar en lo que se te da la gana, ya sea bienes presentes o bienes futuros, que se llama también ahorro. ¿Qué es lo que está diciendo? Como a lo largo de la historia, digamos, o sea, te destrozó el Banco Central, ¿sí? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Vos no es reserva de valor el peso, entonces tratás de reservar el valor en ¿qué? En dólares. Sí. Entonces, ¿qué haces? Tratás de resguardarte en dólares. Para que no te permitan hacer eso y castigando tu consumo futuro, entonces te ponen un cepo para que vos no puedas comprar dólares. Entonces, ¿qué es lo que pasa? De esa manera te aumenta la base imponible, porque te obliga a demandar más pesos que los que vos querrías tener, y entonces frente a una inflación más alta te cobra más impuesto inflacionario, que además es un robo. ¿Por qué? Porque es un impuesto no legislado. Por lo tanto, digamos, si existe formación de activos externos, son básicamente la consecuencia de tener políticos ladrones, una casta que destroza todo lo que anda, digamos, porque son de una voracidad tremenda y que en realidad es la respuesta de alguien que no quiere ser expropiado. Es decir, o si vos supieras que, digamos, o sea, anda dando vuelta un ladrón, digamos, vas a dejar acá, digamos, un atallé lleno de dólares. No, lo vas a sacar porque te lo van a robar. O sea, Bueno, que es lo usted que dice, a ver hace. si entendí bien para darle paso a Vallejos, que hay corrupción en el sector privado por culpa del Estado y hay gente del sector privado que saca plata del país a paraísos fiscales por culpa del Estado.
siempre el Estado es el problema. El Estado no es la solución, es el problema. Bien. Le digo una cosa a Milei, porque Milei, usted dijo que el comunismo fracasó, el marxismo fracasó, no sabe nada de economía, algo así. Hayek, de hecho, decía sabiamente que si los socialistas supieran de economía, ¿sí?, no serían socialistas. Y lo decía el propio Hayek, que antes de estudiar con Mises era socialista. Le digo porque está Marcelo Ramal, que seguro le va a querer decir algo. Manuela Castiñeira, vinieron todos hoy, y está Celeste Fierro, después le vamos a decir. No sé si quiere responderle. No, a ver. Los paraísos fiscales son causa de la corrupción de los políticos. No, a ver. Y la corrupción Primero, en las empresas es culpa del Estado. Esto de la gente huye, hay paraísos fiscales. No son paraísos fiscales, son guaridas fiscales, ¿sí? Porque si fueran paraísos no necesitarían el secretismo, no necesitarían montar todas enormes estructuras jurídicas para ocultar quiénes son los verdaderos dueños de ese dinero que se esconde en esas guaridas, en esas cuevas de la corrupción internacional, en definitiva, donde está estudiado, lo ha estudiado desde la OCDE hasta un sinfín de instituciones a nivel internacional, y todos los estudios dan cuenta de que de esos fondos que son sustraídos a los estados, a las sociedades en definitiva, porque el Estado es el representante legal de todos nosotros los argentinos y las argentinas, no es un ente que viene por allá y vino y decidió ordenar de tal o cual manera a la sociedad. No, es un contrato social que los ciudadanos y las ciudadanas suscribimos para funcionar, porque si no, de nuevo, esto sería la ley de la selva, sería impracticable lo que se sostiene. Bueno, de todo eso que ha sido sustraído al Estado, es decir, que ha sido sustraído al conjunto de los ciudadanos y las ciudadanas, no de la Argentina, esto ocurre en las economías desarrolladas, ocurre en todos los países, no es un problema. ¿Vos decís que las ideas de Milei del liberalismo son impracticables en la práctica, en la realidad? La inexistencia del Estado. Pero por supuesto, ¿vos conocés alguna sociedad que pueda funcionar sin algún tipo de organización donde cada uno es un átomo separado del resto y hace absolutamente lo que se le ocurre? ¿Es eso usted? No puede a ver, vamos vamos de por esa parte, manera. vamos por parte porque es muy interesante es un todo eslogan, no es una cosa practicable. Pero déjame, porque habló un montón, déjame cerrar este concepto. Pero también habla mucho, Fernanda. De todos esos recursos escondidos, ocultos, debajo de un sinfín de estructuras, un porcentaje muy pequeño corresponde a la corrupción política. El 90 o más del 90% corresponde a la corrupción privada, que Milei dice que no existe. Segundo punto, no es la gente que escapa de los supuestos infiernos tributarios. Es mentira. Vos, ella, yo, cuando vamos a comprar, como cualquier laburante, pagamos el IVA, cuando percibimos nuestro salario, pagamos el impuesto a las ganancias, si cobramos más allá de un monto, no escapamos de ningún infierno. ¿Quiénes escapan de la supuesta asfixiante presión tributaria? Se escapan los privilegiados, los que tienen recursos para escaparse. No para escaparse, para robarnos a todos los demás que sí pagamos. Porque entonces, ¿qué es lo que pasa? El Estado, cuando se fugan 90.000 millones de dólares en 4 años de un gobierno, y resulta que tenés 42% de pobreza y además te dejaron una deuda insostenible, que triplicaron la deuda externa en relación con el PBI durante esos 4 años, no sé cuál es la propuesta de Milei. La nuestra es que ese 42% en el corto plazo lo tenés que asistir y en el mediano y largo plazo tenés que generar políticas para reincorporarlos a través del trabajo y la producción. Entonces, si no hay Estado y nadie paga impuestos, pareciera ser que la solución es que ese 42% de pobres se muera, mientras que ese 1%, 2%, 5% de privilegiados hacen uso de una supuesta libertad en ausencia del Estado y se llevan la riqueza que, por cierto, la pudieron construir en base también al esfuerzo de los 45 millones de argentinos, o por lo menos de los trabajadores y las trabajadoras que forman parte de su empresa y de todos los que pagamos impuestos para
formar a los trabajadores a que vayan a generar valor en sus empresas. Fernanda, varias cosas, ¿no? Porque digo, a ver, varias cosas. Mire Primero, que, yo no- que Ramal quiere hablar. Hay yo no hablé- están a ver, dirigentes de Fuerza yo no Izquierda que hablé, quieren participar. Digamos, yo no hablé, digamos, de quitarle la asistencia social a aquellas personas que están en situación de vulnerabilidad, y eso está amparado, digamos, en la ética de la emergencia, digamos, de Ayn Rand. Así que digamos, o sea, eso es una falacia del espantapájaro, digamos, para acusarnos de cosas que yo no dije y que aparte hace unos minutos dije que no era así. Ahora voy a empezar, digamos, con las otras cuestiones. Digamos, el tema de los paraísos fiscales. Bueno, el tema de los paraísos fiscales o guaridas fiscales, bueno, la realidad es que vos fijate que si no hubiera impuestos, en el mundo sin impuestos, nadie podría estar acusando de paraíso fiscal a otro porque, digamos, o sea, nadie tendría impuestos. Y no es casualidad a quien menciona Vallejos respecto a quién hace estas denuncias. Justamente la OCDE. Justamente, ¿por qué? Porque como te mata impuestos, como se le están escapando, digamos, los pagadores de impuestos, los quiere ir a perseguir por otras partes del mundo. Después hay otra cosa que me resulta muy interesante, porque a ella le molesta, porque en realidad, digamos, en los paraísos fiscales hay secreto. ¿Cuál es el problema? Digamos, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿cuál es el problema? Digamos, o sea, digamos, la clave es, ¿por qué, digo, o sea, ¿por qué yo tengo que estar contándole a quién o cuál cosa que tengo o que no tengo? Digo, ¿qué tiene que ver con eso? O sea, ¿o acaso, digamos, todos no tenemos algún que otro secreto, por decirlo de alguna manera? Digamos, bueno, digamos, o sea, ¿y por qué, digamos, o sea, o todos, digamos, tienen blanqueado, digo, la plata que tienen? Yo tengo todo, no tengo... Sí, no, bueno, pesos. pero los políticos no, porque no la pueden blanquear, porque no le mapean los ingresos con, digamos, lo que tendrían que declarar. Y además los políticos, digamos, o sea, la pueden guardar acá porque, digamos, ellos son juez y parte. ¿Podemos hacer un No, pero poquito de para, diálogo? porque Sí, sí. para, A porque ver, digo, obvio, o sea, pueden estoy, dialogar. digamos, todavía contestando. Por otra parte, digamos, otra cosa que hay que tener en cuenta es que nadie puede ser exitoso, ¿sí? No es que, digamos, no, vos porque sos exitoso le debes. No, a ver, solamente uno puede ser exitoso sirviendo al prójimo, conviene mejor calidad o mejor precio. Si no haces eso, vas a la quiebra. Por lo tanto, digamos, o sea, es decir, en realidad el tipo que fue exitoso hay que, digamos, festejarlo y llevarlo en andas. ¿Por qué? Porque es un benefactor social. Después, digo, está el tema de la fuga. Yo, digamos, o sea, yo lo que le recomendaría a Vallejos y a muchos economistas del kirchnerismo, digo, que separen bien el tema de la fuga y que estudien los libros de economía internacional monetaria, porque cuando tengo tipo de cambio flexible, por definición no hay fuga. ¿Sí? Digamos, ¿por qué? Porque todo se limpia en el mercado cambiario. O sea, ahora, si no le gusta la teoría económica y las definiciones contables, digo, bueno, es otro problema. ¿Sí? Y después, a ver, esto de el Estado somos nosotros. No, el Estado no somos nosotros. Digo, esa mentira, digamos, yo no me la como. A ver, ¿por qué, digamos, a ver, el Estado está para qué, supuestamente? Para proteger la propiedad. Básicamente podría ser ese, si ustedes quieren, en un Estado minarquista, digamos, que es a lo que yo adhiero. O sea, yo que filosóficamente sea anarcocapitalista no significa que la vida real, digamos, o sea, y en la cual debato y discuto, tenga otra visión que es la de ser un minarquista. Entonces, en realidad el Estado está para cuidar ¿qué? Para preservar la propiedad. Ok, entonces preserva la propiedad. Y entonces a nosotros, ¿quién nos cuida del Estado? Digo, se supone, digo, que lo hace la Constitución y con el equilibrio de la República. Y la otra es contrato social. Digo, ¿alguien me lo trajo? Digo, yo no lo vi nunca, digamos, o sea, para firmarlo. ¿Dónde está? Digo, ¿quién lo firmó el contrato social? Digo, yo no lo sé. O sea, son figuras, ¿sí? Que el único motivo que tuvieron es crearlas, ¿sí? Para favorecer a la casta política, ¿sí? La que nos vive expropiando, las que nos arruina la vida, para que, digamos, las personas de bien, que nos rompemos el lomo laburando, ¿sí? Y tratamos de progresar, sirviendo al prójimo conviene de mejor calidad o mejor precio, seamos castigados por un grupo de parásitos inútiles, envidiosos y resentidos que nos quieren arruinar la vida. A ver, Bueno, primero la verdad me preocupa un poco ahora escucharlo a Javier porque quiere ser diputado de la Nación y manifiesta un profundo desconocimiento de la filosofía, de la historia, no digo de la Argentina, de la humanidad y además del sentido profundo de la Constitución y de las leyes que nos rigen como comunidad. Entonces, le sugeriría también con mucho respeto que vaya a estudiar un poco de historia y un poco de leyes si es que accede a una banca. Con respecto a lo de la propiedad, le voy a leer una textual de Adam Smith, ¿no? Como decía antes, el padre del liberalismo. El poder disponer de las propiedades para siempre es manifiestamente absurdo.
La tierra y todas las riquezas que hay sobre ella pertenecen a cada generación, y la anterior no debe poseer el derecho a obstruirlas desde la posteridad. No hay ningún punto más difícil de explicar que el derecho que concebimos que tienen los hombres de disponer de sus bienes después de la muerte, ¿no? Estas fueron las ideas que, por ejemplo, tomaron los revolucionarios norteamericanos durante su proceso independentista, Thomas Jefferson, por ejemplo, y fueron sobre las que se basaron para abolir determinados derechos hereditarios que regían en ese momento. A veces mucha gente se pregunta qué pasó que Estados Unidos avanzó y se constituyó como una potencia y la Argentina se quedó estancada. Bueno, a lo mejor hay que volver un poco sobre la historia para ver qué hizo cada uno y explicar a dónde están las causas. Fernanda, me disculpas un segundo, porque... hay otras posiciones, queríamos No, bueno, pero pará, porque, a ver... Pero espera, si no van a... pero pará, porque para citar a Adam Smith, digamos, o sea, el conocimiento... Seamos breves. El conocimiento no terminó en Adam Smith, continuó. Sí, continuó. Me parece que me toca tomar la palabra. No solo que, digamos, el conocimiento continuó... Bueno, quédate tranquila, ya me voy, no te hagas problema. O sea, no me quedo tranquila. Entonces, a ver, Adam Smith, digamos, no terminó la economía en Adam Smith, hubo más pensadores, y no solo, digamos, que hubo más pensadores, el punto es, a ver, yo, digamos, si me gané mi dinero honestamente, yo puedo disponer de él como se me da la gana, ¿sí? Digamos, siempre que no esté afectando los derechos de otras personas. Entonces, una de las cosas que yo puedo hacer, ¿sí? Digamos, es regalárselo a mi hijo, ¿sí? En el fondo, digamos, uno podría pensar, digamos, la herencia como un regalo post-mortem, ¿sí? Entonces, digamos, o sea, si yo me gané mi dinero honestamente, digo, ¿por qué no se lo puedo dejar a otra persona? Entonces, la verdad, digamos, y la verdad es que Adam Smith, de hecho, no es infalible, porque de hecho Adam Smith cometió errores. Uno de los errores más graves, sí, que cometió Adam Smith, sí, es haber abrazado la teoría del valor trabajo, cuando, digamos, ya existían, digamos, indicios previos en la Escuela de Salamanca para pensar en términos de teoría subjetiva del valor. Y eso, digamos, o sea, no es trivial. Porque, digamos, toda esta gente, digamos, que está afuera y que ahora, digo, quiere que me vaya y todo, y digo, les voy a dar el gusto. Lo que pasa es que ahí... bueno, pará, en ese contexto, digo, yo traje el problema de la teoría económica, Vallejos, claro, o sea, Marcelo, y que, digamos, o sea... Está bien, pero no podemos... Lo puedo defender solito. Claro, Javier, o sea, pero... Hay gente acá a la que hay que respetar y también... A ver, también es cierto que yo determiné unas determinadas condiciones para venir acá y no me las cumplieron, así que digamos, o sea, si no... A ver, entonces, si yo no, digamos, o sea, ahora te hablo, digamos... Acá pueden hablar todo y todas las opiniones. Termina, Javier. Entonces, y en ese contexto, digamos, Adam Smith, digamos, comete un error, digamos, termina abrazando la teoría del valor trabajo y casualmente, digamos, ese error derivó en esa monstruosidad llamada marxismo.